grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Madeo de Gajana. Madeo fue conducido a su propia habitación, donde cayó en su lecho presa de una crisis nerviosa terrible que le duró pocos minutos. Boindra y los 3 Kovdas que habían acudido le rodeaban en silencio, concentrados profundamente, emitiendo sobre él irradiaciones de amor, de paz, de luz y de arrepentimiento. El joven se levantó de pronto, alzó sus manos a lo alto, exhaló un grito de angustia y cayó al pavimento, arrodillado y con su rostro inclinado hasta la tierra. Grandes sollozos que resonaban como chasquidos de ramas inmensas que se desgajan y se rompen, interrumpieron aquel profundo silencio. Los 4 Kovdas continuaban irradiando amor, luz, perdón y claridad intensa sobre aquella mente oscurecida y turbulenta. Abel se presentó en ese instante en la puerta de la habitación y, acercándose suavemente a aquel ser humano, tirado en tierra como un guiñapo, se arrodilló junto a él y, uniendo su cabeza a la suya, le dijo al oído: «Terminé de curar aquella planta y vengo a curarte a ti, Madeo. Levántate, que tú y yo seremos muy buenos amigos». Cuando las 2 cabezas se irguieron del suelo, los 4 Kovdas ya no estaban en aquel recinto, porque habían comprendido que era Abel quien debía terminar la obra. «Yo no estoy agraviado contigo, Madeo, porque sé que fuiste forzado al delito, pero el amor de las almas que saben sentirlo es inmensamente mayor que la presión del mal sobre ti. El amor te ha librado de las fuerzas del mal. Elige ahora tu camino». Madeo, por toda respuesta, se abrazó de Abel y rompió a llorar, como un niño vehemente que se ve ampliamente acariciado por aquel de quien esperaba el castigo. El amor había pasado como un sol radiante por el nebuloso horizonte de aquel espíritu, para el cual comenzó desde esa hora el verdadero despertar de su conciencia. Muchos siglos después, este mismo ser salvaría a la vida del niño Krishna, al nacer en un calabozo, siendo él un guardia de cárcel llamado Donduri, y más tarde fue Amram, padre de Moisés, casado ocultamente con la princesa Timetis, hija del faraón, y junto al gran apóstol de Galilea, Zebeo, uno de los 12. El silencioso y triste Zebeo, que hablaba tan pocas veces y que escuchaba siempre: «No soy digno de permanecer en este santuario, a donde he llegado armado para cometer un delito. Dejad que me juzgue el alto consejo, y lo que él resuelva se hará», dijo Madeo cuando su profunda emoción le permitió hablar. «El alto consejo no emitirá otro dictamen que el del amor en su más alto grado, pero estás en lo justo sometiéndote a su decisión», le respondió Abel, en el mismo momento en que una nueva crisis convulsionó todo el organismo físico del desventurado joven, que al aceptar la delictuosa misión se había puesto por completo bajo la acción de las fuerzas del mal, que, impelidas violentamente por las tenebrosas inteligencias que las habían puesto en acción, se vengaban atormentando al instrumento de su crimen frustrado. Abel dio con su pequeño clarín el toque de auxilio a enfermo, y los Kovdas encargados de acudir a tales avisos se presentaron enseguida para conducir al necesitado hasta la enfermería, que era, como se sabe, el jardín cubierto o la rotonda como de ordinario se le designaba. Fue conducido en una camilla hasta uno de los grandes bancos de reposo y poco después llegaba Boindra, seguido del alto consejo y de los Kovdas que mayor fuerza fluídica acumulaban. El cuerpo de Madeo se retorcía en espantosas convulsiones y demostraba la tendencia a golpear con su cabeza en el muro
o en el banco de piedra en que le tenían sujeto, por lo que fácil les fue comprender que las fuerzas malas que obraban sobre él querían aniquilarle a toda costa. Los copdas formaron cadena fluídica en torno de la fuente donde fue sumergido el enfermo. Mientras Boindra, pulsando su lira, cantaba en ella aquel mismo himno del amor al alma madre de los mundos y de los seres, con el cual apartó las perturbaciones mentales de aquellos jóvenes que regresaron enloquecidos de terror de una misión al exterior. El gran desarrollo psíquico de los copdas que formaron la cadena fluídica les permitió ver la potente energía maléfica que encadenaba aquel espíritu y torturaba aquel cuerpo. El agua de la fuente tomaba tintes oscuros y hubo momentos en que los videntes la vieron convertida en sangre y betún, entre cuyos espesos borbotones bullían infinidad de sierpes y dragoncillos que mordían con ferocidad inaudita los miembros de Madeo, haciéndole exhalar gritos lastimeros, como los de un ser a quien estuviesen torturando con tenazas de hierro. Poco a poco la tempestad se fue calmando, hasta que el enfermo quedó dormido entre el agua, con la cabeza apoyada sobre las rodillas de Abel, que estaba sentado al borde de la fuente. Se le recostó envuelto en pieles, en el banco de reposo, y se procedió a la purificación de la fuente, cuyas aguas fueron desalojadas por el acueducto que las llevaba hacia un lejano sitio, destinado a residuos, especie de muladar que de tiempo en tiempo era entregado a las llamas para convertir en blancas cenizas toda aquella escoria en estado de putrefacción. El Alto Consejo decidió que si Madeo deseaba permanecer entre ellos, dejase la túnica azulada y empezara nuevamente las 20 lunas de postulante, como si recién llegara a la casa de Numú, toda vez que su consagración solo era efecto de la fuerte sugestión que lo había dominado. Y para que obrase con entera libertad, se le pasó al pabellón del rey, donde se alojaban los hijos de los caudillos y príncipes de la alianza, entre los cuales se le mezcló como si también fuera un joven que buscara el cultivo intelectual, artístico y moral, bajo la sabia dirección de los copdas de la paz. El amor piadoso y compasivo de los hijos de Numú sepultó en un completo olvido todo cuanto había ocurrido con Madeo, y cuando éste se permitía alguna insinuación, enseguida el dedo índice del copda que lo oía se cruzaba vertical sobre los labios, que era el severo signo de silencio absoluto usado entre ellos en momentos determinados. En vano espiaba Madeo buscando descubrir en los copdas un indicio de recelo, de desconfianza o de antipatía hacia él. Lo único que observó fue que la reina y sus alumnas no concurrían más a la sala de música a la misma hora que ellos, lo cual le intrigaba, pues ese secreto de su alma a nadie lo había confiado y juzgaba que era ignorado de todos. Y cuando Abel cruzaba todos los días la galería cubierta que unía la paz con los pabellones de los reyes, a acompañar en la comida a sus padres, buscaba de encontrarse con él para preguntarle por sus estudios y por su salud. ¿Será posible que así hayan olvidado todos la horrible tragedia aquella?, se preguntaba Madeo a sí mismo, asombrado de ver la conducta seguida por los hijos de Numú para con él, que, como un vulgar asesino de alevosa y premeditada intención, se había introducido traidoramente entre ellos, igual que una culebra en un nido de palomas. Y una noche soñó que oía junto a sí la voz de Abel que le decía: ¿por qué buscas encontrar en la mente de los copdas el recuerdo espantoso de tu delito? ¿No ves que el mago del amor borró con agua y clara y para siempre de su plano mental ese terrible diseño que nunca jamás debe revivir? Mas yo no lo puedo olvidar, le había contestado Madeo en medio de su sueño. Recuérdalo únicamente como un abismo de fango que has pisado y hacia el cual no quieres jamás volver, le había contestado Abel. Y Madeo se había despertado casi con alegría
ni corriendo hacia la paz había presentado a la sala del consejo un pequeño rollo de papiro con esta solicitud: si el Alto Consejo de la Paz me juzga merecedor, suplico ser aceptado como postulante en la próxima luna. Madeo de Gajana. El amor te ha librado de las fuerzas del mal, le había dicho Abel. Elige ahora tu camino. Y Madeo eligió el sendero de los que extraen del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Y de tan maravillosa manera en este caso, que de un espía y un traidor supieron extraer un alma iluminada por la eterna claridad de Dios. «20 años de amor». En pocas almas prendió de tan extraordinaria manera la sublime enseñanza de los Cobdas como en la sencilla y pura alma de Ada, la joven reina esposa de Boindra. Fue entre el elemento femenino que la rodeaba lo que el rey Cobda, poeta y músico, fue para los hombres en las 2 vidas consecutivas que realizó. Por su iniciativa y su deseo, se levantó una casa de Numú para mujeres anexo a su propio pabellón, en el cual no era posible obtener la quietud y sosiego necesarios para los elevados trabajos espirituales que se realizaban en sus similares. El hecho de que los pabellones de los reyes eran aulas de cultura para los hijos de los príncipes y caudillos y para todos los que deseaban un esmerado cultivo intelectual, moral y social, daba a estos recintos el aspecto y la modalidad que naturalmente tienen los internados de ambos sexos, aun cuando las costumbres y tendencias fueran en aquel entonces tan diferentes a las que hoy vemos. Las mujeres cobdas que habían permanecido tiempo atrás en los grandes santuarios de Negadá, de Galad, de Man y de Acadia, sentían el vacío de las puras y sutiles ondas radiantes de íntima y profunda felicidad espiritual. Y la reina Ada acudió a llenar este vacío con la creación de un santuario para mujeres anexo a su propio pabellón, de tal modo que formaba un tercer cuerpo de edificio, o sea, los pequeños pabellones de los reyes al centro y los 2 grandes santuarios, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Aquello vino pues a ser algo así como la ciudad cobda de Negadá, foco de luz, de sabiduría y de amor sobre los pueblos del Nilo, mientras ésta lo sería en las vastas comarcas del Éufrates y el Hildequel. Entre las 10 primeras postulantes consagradas en la nueva casa recibieron la túnica azulada Shiva con sus 2 hijitas, Elia y Mavi, que habían completado su cultivo intelectual en las aulas del pabellón de la reina, mientras Iber la vestía al mismo tiempo en el santuario anexo de los hombres. Fue un exuberante florecimiento espiritual, como si la llegada del Verbo de Dios hubiese inyectado nueva savia, nueva energía y mística unción en las almas. Las consagraciones de mujeres cobdas se efectuaba exactamente igual que la de los hombres, pero desde esa época comenzó a ser ceremonia presenciada por numerosas representaciones de los príncipes y caudillos de la Gran Alianza, a los fines de familiarizar a los pueblos con sus dirigentes, los hijos de Numú, cuya vida dejaba así de ser un misterio y un enigma para ser reconocida como lo que era: una institución de completa dedicación al cultivo de las grandes facultades del espíritu en su más alto grado de perfección a que es posible llegar en la vida humana. Para que la reina Ada fuera matriarca de la nueva casa de Numú, como Boindra era el patriarca de la paz, fue necesario que Adamú y Evanna desempeñaran los papeles de administradores en el orden material de los pabellones de los reyes, dado que en ellos se alojaban hasta terminar su educación los hijos de los príncipes de la alianza. Adamú, decía Evanna un día: esto es más complicado que nuestra vida de la caverna, ¿te acuerdas? Oh sí, respondió Adamú, todo esto es grandioso, es espléndido, lo reconozco, pero créeme, Evanna,
que a veces me invade la nostalgia de toda aquella belleza íntima, serena, solitaria, en que sumergidos en el seno de la madre naturaleza, todo lo que esperábamos y lo teníamos de ella y nada de los hombres. Entre tú y yo estaba encerrado todo nuestro mundo. Entonces, decía Ivana, no conocíamos las dulzuras de la amistad, el compañerismo, la comunicación de afectos y de ideas, ni la satisfacción de los conocimientos que ahora tenemos. Es verdad, pero también ignorábamos la traición, la maldad de los hombres egoístas, ambiciosos y crueles. La ingratitud de Caíno ha caído sobre mi corazón como la losa de una tumba. ¿Quién podía pensar una cosa semejante? Y dime, ¿por qué ese niño fue puesto en nuestro camino? ¿Seremos acaso culpables de su extravío? ¿No podríamos hacer algo para traerle nuevamente a nosotros? Mira, Ivana, yo tengo hablado con mi padre y con Boindra sobre el particular y ellos me han hecho comprender que ya se hizo por él todo cuanto puede hacerse dentro del humano. El papel de rey de las tribus nómadas que ha llevado al otro lado del Éufrates le entusiasma demasiado y más ahora que se sabe ha ocupado una comarca montañosa vecina de Zoar donde ha encontrado minas de oro y piedras preciosas. Pero es increíble tanta audacia en él. ¿Será posible, Adamo? Y tanto. ¿No ves que está dirigiendo restos de poblaciones de ejércitos provenientes de los emigrados de las ciudades incendiadas en el valle de Sidín y centenares de delincuentes esparcidos por la muerte de la reina Zamorance, desde Gomer hasta las fronteras guardadas por nuestros arqueros? ¡Qué horror, Dios mío, qué horror! Y pensar que fue como nuestro primer hijo que bebió todo nuestro amor de niños también como él. Oh, cuando pienso todo esto, parece que el espanto me vuelve loca. Al lado de ese espanto, dijo la voz dulce de Boindra, surgen los suaves resplandores del sol naciente. Os traigo a vuestro hijo para que se desvanezcan esas tinieblas. ¿Por qué os empeñáis en recordar, hija mía, lo que ya debéis olvidar en el seno de la infinita bondad del Altísimo? La felicidad pareció transfigurar a Ivana cuando Abel se acercó a ella para besarla. Te esperaba al mediodía, hijo mío. ¿Cómo es que nos das la dicha de venir tan de mañana? ¿Y lo habías olvidado?, preguntó Abel, mirando alternativamente a sus padres. Hoy hace 20 años que una niña de 13 años corría por las praderas de Tea y se encontró con un niño dormido entre un bosquecillo donde cantaban millares de pájaros. Es verdad, exclamaron los dos a la vez. Y al atardecer, continuó Boindra, Milcha y Sofía, vuestras madres unían con sus bendiciones de amor vuestras vidas en un vínculo sagrado y eterno. 20 años, exclamó Adamo emocionado, mientras Ivana, con los ojos inundados de dulces lágrimas, recibía en su frente el beso puro de los labios de su padre, animados por el soplo de amor del alma de Boindra. La reina Ada acudió después y los pabellones de los reyes fueron escenario de las más tiernas demostraciones de amor para aquellos dos seres que 20 años atrás habían consagrado su amor en medio de la soledad sin más testigos que las almas errantes de Dios que les habían cantado el himno nupcial más grandioso que oyeran los siglos. La historia de Adamo y Ivana era más o menos conocida por las gentes más cultas de toda la comarca, aun cuando solo los coptas conocían el secreto de la encarnación del Verbo de Dios en la persona de Abel. El hecho de creer a Ivana, hija del Chalí de la Alianza, era bastante para atraer en ese día a una inmensa muchedumbre en la cual había germinado de maravillosa manera la semilla del amor sembrado por los hijos de Numú. El habitante de Sirio. Boindra, al ver este florecimiento de fraternidad humana, pensaba desde los balcones de su terraza, contemplando el esplendor de aquel homenaje de afecto a los dos solitarios de la caverna de Tea.
He aquí el magnífico comienzo de lo que por siglos, muchos siglos, será llamada civilización adámica, como la hemos apellidado los Cómodas en nuestras crónicas, que los hombres del futuro entrarán acaso bajo una montaña de transformaciones y de errores. ¿Acaso los hombres de la actual generación no hemos hecho lo mismo con la brillante historia del pasado? ¿Qué ha quedado de Numú y Vesperina, héroes de la civilización lemuriana, de Anfión y de Odina, soles radiantes de la hermosa Atlántida? Oh, los siglos destructores de los hombres y de las cosas. ¿Cuándo será que los espíritus lleguemos en esta tierra, como en otras esferas de luz y de progreso, a vencer a los siglos y arrancar el secreto a las edades? Es verdad que un puñado de seres dedicados a las exploraciones metafísicas vamos reconstruyendo paso a paso la vieja historia de los hombres del pasado, pero cuán poco rinden nuestros esfuerzos y sacrificios debido a la asfixiante y pesada corriente astral que producen los bajos y malvados pensamientos de la mayoría de la humanidad. Oh mundos de luz y de amor, Sirio, el de las noches eternamente luminosas, con la celeste claridad de sus múltiples lunas, Vega, rosa blanca de los cielos, eternamente velada, con sus gasas de nieve, Arturo, Capella, Alfa, y mi cálida Venus, sembradora de rosas. Vosotros habéis escalado las cimas donde no es un secreto impenetrable para el hombre pensador el pasado y el porvenir, y transportado en espíritu por la formidable fuerza de su pensamiento anhelante de infinito y de eternidad, se encontró al pie de una colina, en una noche iluminada por 15 lunas gigantescas, cuyos discos plateados se reflejaban en la quieta serenidad de un arroyo que murmuraba canciones. Un hombre de edad avanzada, de amarilla vestidura y de cabellos blancos, escribía en el pórtico de un templo, y sin inquietarse lo más mínimo porque un sutil enjambre de almas errantes, visibles para él, se acercaban a leer lo que con vertiginosa rapidez escribía en grandes legajos, de un papel que brillaba como lámina de plata a la viva claridad de las lunas. Y el espíritu de Boindra, desprendido de su materia, comprendió la escritura del habitante de Sirio que escribía su propia historia. Fui musgo trepador entre las losas funerarias que guardaban las blancas cenizas del genio tutelar de este planeta. Y por tanto tiempo fui musgo que de aquella sepultura no quedaba más que un montículo de quebradizos guijarros, y aún seguía yo siendo musgo verdeante y silencioso. Veóme más tarde como un minúsculo roedor color de oro vivo que anida entre el musgo y lo devora, y lo arrastra para mullir su diminuta madriguera entre las piedras que circundan las orillas de este arroyo. Y es entonces que la eterna energía creadora obró el maravilloso prodigio de la división de los sexos, doloroso proceso semejante a una gestación espontánea, mediante la cual del pequeño ser andrógino surge otro igual que será su gemelo por edades sin fin. Y toda una muchedumbre de los dorados animalillos son la numerosa progenie en que hay múltiples generaciones. Pasan los siglos y me torno armiño de blanca piel y de brillantes ojos, y otra numerosa progenie surge de mí mismo como los blancos pétalos de un rosal en primavera. Y más tarde, conejillo y cordero y ciervo van tragando siglos y siglos hasta que un hermoso cuadrúpedo de largas crenchas blancas saca de entre las aguas heladas de este arroyuelo a un viajero agonizante. El alma de aquel viajero me prendió de sus alas, hechas a subir las cumbres, y como era el mismo cuyas cenizas había yo besado siendo musgo, el mismo a quien había dado
muriendo mis pieles de armiño y mis vellones de cordero? Me amó con su alma grande, hecha de piedades inmensas y de ternura sin medida, y me introdujo en el castillo encantado del rey de los seres de este globo, y fui así lo que soy. Fui su hijo y me llamé Yodir, y le amé tan extremadamente que jamás tuve otra voluntad que la suya, ni otro afán que servirle y complacerle. Y cuando pasaron edades, como polvareda que lleva el viento, nos dijo a entrambos, a mi alma gemela y a mí: ¿me amáis vosotros más que el resto de los seres que me buscan y me siguen? Ambos nos precipitamos sobre su augusta frente que besamos al mismo tiempo. Id, nos dijo, a aquel pequeño mundo que los devas acaban de sacar de los abismos, y haced allí lo que yo hice con vosotros. Y cuando los seres de aquel mundo llegaron a la perfección orgánica y a la claridad mental, nos revestimos de su propia materia y fuimos Vesta y Juno, el marino, Nomo y Vesperina, el pastor y la hija de reyes. Mas ahora, en este Sirio siempre amado, patria mía de origen, soy Yodir, mi nombre primero al entrar en el palacio encantado de los seres que piensan, y descanso durante breves siglos antes de continuar otra larga y penosa jornada en aquel mundo pequeño, a donde me enviará nuevamente la voluntad y el amor de aquel que me ayudó a ser lo que soy, y al cual no encontraré ya más sino en el seno infinito del gran todo, donde toda luz se difunde como inconmensurable mar de paz, de felicidad y de amor eterno. La llegada de la reina Hada a la terraza, donde se gestaban los pensamientos profundos de Boindra, le despertó del éxtasis divino de su alma, que había corrido en pocos momentos muchos millones de leguas y muchos millones de siglos amontonados como piras gigantescas de un pasado lejano. Tus manos están heladas, mi rey, y tu rostro pálido como un cadáver, dijo Hada, llena de terror, al ver algo extraño que nunca había visto en su esposo desde que estaba a su lado. No temas, reina mía, no es nada. Me había quedado adormecido en hermosos pensamientos y soñé que me hallaba de visita en el planeta Sirio y que un habitante de allá me contaba su historia a través de un papel color de plata que brillaba al resplandor azulado de múltiples lunas. «¿Cuánto siento haberos despertado?», exclamó la joven reina, adivinando la tristeza de su rey al verse de nuevo en la realidad prosaica y dura de la vida humana. «Tú eres mi Vesta, dada a mí en ofrenda de amor por los siglos de los siglos». Y Boindra, aún bajo la acción del divino ensueño de amor en que había estado sumergido, besó la blanca frente de Hada, mientras le decía: «Como Juno y Vesta, como Nomo y Vesperina, como Anfión y Odina, somos dos gotas de agua que han de ser una sola por toda la eternidad». Hada le miraba con sus grandes y dulces ojos llenos de asombro, sin comprenderle en su misterioso lenguaje. «No es nada, mi reina, es que aún sueño y es tan hermoso el soñar». «Mi alma no puede alcanzar la tuya», dijo Hada, adivinando que algo sublime embargaba el alma de su compañero. «Somos golondrinas de un mismo tejado, mi reina, y mi vuelo no irá mucho más lejos que el tuyo». Y en ese momento resonó entre la multitud un clamor de júbilo y de amor. Pedían que el rey Cobda cantara en su lira como solía hacerlo siempre que su pueblo le rodeaba. Ambos bajaron a confundirse con el pueblo, los Cobdas, los hijos de los caudillos, Adamú y Evana, y Abel, que estaba embebido completamente en llenar de frutas del inmenso huerto las canastillas de los niños menesterosos, que en tan grandioso y solemne día habían sido llamados a adueñarse de los vastos jardines que rodeaban los pabellones de los reyes.
Primera misión de Abel. Las grandes manifestaciones plasmáticas de Negadá en la época de los comienzos de este relato nunca llegaron a efectuarse con igual magnificencia ni con la misma frecuencia en La Paz, pues que su mismo carácter de institución educacional y misionera obligaba a sus individuos a un casi continuo trabajo hacia el exterior, lo cual entorpecía mucho los grandes desarrollos psíquicos, que por lo regular requieren una vida de absoluto apartamiento de los asuntos externos. Entonces se usó grandemente de las facultades psíquicas desarrolladas aisladamente en cada sujeto, y los auditivos, los inspirados y los parlantes en estado hipnótico fueron los intermediarios entre el mundo físico y el mundo espiritual. Sobre todo en las mujeres cobdas se desarrollaron extraordinariamente estas facultades y fue como un desbordamiento de manifestaciones aisladas que invadieron también los pueblos y países circunvecinos, afín en los seres que no estaban entregados al cultivo espiritual. Diríase que la presencia del Mesías en el plano físico atraía en todos aquellos contornos a las almas errantes de Dios que tan anhelosamente se lanzaban a fraternizar en ideales y pensamientos con los encarnados de la tierra. Y los profetas y las profetisas y los augures y las sibilas llegaron a ser tan comunes y a la vez tan solicitados que las gentes, prontas siempre a abusar de todos los dones de Dios, nada hacían ni nada emprendían sin antes consultar a los intérpretes del mundo invisible. Y he ahí que los cobdas se vieron obligados a un nuevo género de enseñanza y a servir a la vez de tribunal consultivo para descifrar las enigmáticas y a veces erróneas y engañosas manifestaciones espirituales. Desconfiad de las voces de lo invisible, cuando ellas os impulsen en daño de vuestros hermanos, cuando os inciten a la vida de holgazanería y sensualismo, cuando despierten en vosotros ambiciones de oro y de poder, cuando busquen de apartaros del Dios único para sumergiros en los laberintos sin salida de múltiples divinidades, que es la más espantosa aberración humana. No deis oídos a las voces engañosas que os ofrecen pingües ganancias sin trabajo y sin esfuerzo, ni a los que os prometen conquistas de maravillosos países donde se recoge el oro y las piedras preciosas como gavillas de trigo que no habéis sembrado, porque son delictuosas fantasías que extravían el espíritu llevándolo hacia el vértigo implacable del deseo. No os alucinéis por visiones formadas con los bajos pensamientos de los hombres y desconfiad de toda manifestación que no tenga por fin el adelanto de vuestro espíritu y el bien de la humanidad. Tales fueron las bases de la nueva enseñanza que el excesivo desarrollo de facultades espirituales en seres sin preparación y sin cultivo hizo necesario, a la cual los cobdas se dedicaron con ahínco, dadas las proporciones que los abusos comenzaron a tomar, y era que los turbados y maléficos espíritus desencarnados violentamente en la catástrofe de las 5 ciudades del Valle de Sidín y de las últimas inundaciones de vastos países aferrados a la vida carnal y grosera, buscaban ambiente entre los encarnados que les ofrecían más fácil campo de acción. Tan alarmantes proporciones tomó el uso exagerado y vicioso de las facultades psíquicas, a veces reales y a veces ficticias, que el cobda rey se vio obligado a tomar severas medidas restrictivas, para lo cual envió en misión a Abel con 20 cobdas de más edad que él, para que en visita a los caudillos de la alianza les pusieran sobre aviso para no ser sorprendidos por el sinnúmero de falsos profetas, de sibilas y pitonisas que pugnaban por adueñarse de la voluntad de todos aquellos hombres, jefes de pueblos y guías de las muchedumbres. La víspera del día en que la caravana emprendía la marcha, Abel estaba sentado en medio de sus padres, invadidos a la vez por un sentimiento de gozo y de inquietud. Veían entrar a su hijo por primera vez en su camino de apóstol, en lo cual vislumbraban el cumplimiento de elevados designios divinos, pero iban a tenerle ausente por muchas lunas, y esto entristecía hondamente el corazón de Vana, sumergiéndole en una bruma densa y oscura como día sin sol. Boindra, el dulce Boindra, que parecía adivinar todas estas recónditas angustias de las almas que le rodeaban,
Comprendió la de Vana y, buscando de aminorarla, había pensado que Adamu acompañase a su hijo juntamente con Aldis. Pero el incidente ocurrido en la víspora cambió la decisión piadosa y tierna del Cobda rey. Mientras Abel departía confidencialmente con sus progenitores sobre la ardua misión que se le había confiado y marcaba a su madre en una carta geográfica la ruta que debían seguir y las jornadas a realizar cada día para que ella le fuera siguiendo con su pensamiento y con su amor, vio de pronto el cuerpo astral de Senio flotando sobre Vana, a la cual parecía acariciar tiernísimamente. Abel hizo con su dedo índice el signo de silencio y sus padres comprendieron en su absorta y estática mirada que una voz interior hablaba al alma de su hijo. Después de unos instantes de suave y amorosa irradiación que inundó de lágrimas los ojos y de alegría el corazón, Abel se acercó a su madre y, besándole en la frente, le dijo: «Senio acaba de descender a ti para que seas su madre. Vendrá la vida cuando yo esté ausente. Le amarás como a mí y le llamarás Set, porque será simiente de una raza de servidores de Dios». Adamu y Vana se quedaron maravillados, pues que las señales de una nueva maternidad aún no eran visibles ni conocidas, sino por ella misma. Senio había dicho a Abel en su espiritual visita: «Tanto te amé, tanto te amo, que he buscado para mí el mismo seno que te dio la vida. Mas mi camino será otro que el tuyo y muy diverso del anterior, pues vendré a ser el progenitor de una numerosa descendencia de hijos de la luz y de la paz». Como Vana confirmase su estado, el viaje de Adamu fue desde luego suspendido, siendo Aldis el que debía ir al frente de la caravana. ¿Quiénes serían los 20 cobdas que deberían acompañar a Abel en su primera misión al exterior? «Elige tú los que quieres», le había dicho el Alto Consejo de la Paz, mas Abel no quiso confiar a su propia voluntad una elección tan importante sin que fuera precedida de la meditación y el raciocinio. Y cuando se renovó el turno en la morada de la sombra, entró él para que la divina luz le señalara cuáles serían sus hermanos que habían de compartir con él las tareas de su primer apostolado. Comprendió que si el fin principal de aquella misión era poner de manifiesto ante los príncipes de la alianza y sus respectivos países los errores que empezaban a propalarse por la abundancia de augures, pitonisas y sibilas, le eran necesarios buenos sujetos hipnóticos y clarividentes que dejaran al descubierto la superchería de aquellos mediante la clara manifestación de la verdad. Nabor, Glauco e Isdácar estaban dotados de una clarividencia tan poderosa que percibían claramente el aura o irradiación de los seres y hasta las más sutiles vibraciones del cuerpo mental instintivo. Estos le eran necesarios como vigías del exterior para resguardarse de toda falsedad y engaño. Yataniel, Areli, Davino y Yamaos eran excelentes sujetos hipnóticos que por la escritura o por la palabra transmitían elevadas enseñanzas y sabios avisos de las almas errantes de Dios. Nandro, Elito y Gewel eran de los más aventajados discípulos de Boindra en la divina ciencia de anular las enfermedades del cuerpo mediante el hábil y metódico empleo de las fuerzas armónicas de la naturaleza en conjunción con los sonidos de sus instrumentos músicos. Fue en el ambiente sutil de un monasterio cobda donde Beethoven, Wagner y Bellini empezaron a extraer de los planos astrales donde se crean y viven eternamente los sonidos las divinas vibraciones que los hombres de esta hora han escuchado como en éxtasis en los nocturnos, en Parsifal y en Norma. Jobed, Eber, Suri y Agnis estaban altamente favorecidos con la irradiación magnética a distancia que les permitía ejercer dominio sobre las masas populares y más rebeldes. Felasio, Artanio y Erech emancipaban fácilmente su espíritu que, libre de la materia, emprendían viajes astrales de protección a débiles seres perseguidos o de persecución a espíritus malvados, cuyo alejamiento convenía a las causas del bien y de la justicia.
Tenían el don de una fácil palabra y persuasiva disertación. Ilbrin y Abelio, de más edad que los otros, debían ser los auxiliares de Aldis en las relaciones de los misioneros hacia el exterior y en la elección de los lugares apropiados para que la caravana no sufriera contingencias de ninguna especie. Ilbrin, como hijo de un mercader que había recorrido con su padre en largos viajes todas esas comarcas, era gran conocedor de los países que debían visitar, y Abelio, con su fino tacto diplomático y su dominio del pincel, les prometía grandes conquistas para la alianza misma que trataban de fortificar y para el archivo Cobda, que se vería enriquecido con nuevas cartas, croquis y bocetos de todo cuanto representase un nuevo conocimiento, una nueva verdad para los hijos de Numú. Estaban pues designados los 20 compañeros de Abel. Aldis, con su autoridad de abuelo y de mayor edad, era el jefe material de la misión, pues en la parte espiritual nada podía hacerlo con más acierto que el joven apóstol, cuya alma iluminada por la sabiduría divina iba a llenar de claridad los pueblos costaneros del Mediterráneo. Llegó el amanecer del día fijado y la caravana partió de la gran plaza donde se abrían los pórticos de la paz. Boindra y Ada, Adamú y Evana, se habían concertado para acompañar al misionero en la primera jornada, o sea, hasta pasado el mediodía. Mientras tanto, allá, bajo los bosques de cedros y olivos, donde Abirón tenía sus tiendas y sus talleres, el amor de Senio había llamado fuertemente al alma de su hijo de adopción, al cual en sueños le había dicho: apenas asome la luna, levántate, toma los más fuertes de tus hombres y anticípate a la caravana, con todo lo necesario para que en la primera jornada encuentre a Abel levantada una hermosa tienda segura y fuerte, pues los espías de los magos tenebrosos que obsesionan a Caíno le han impulsado a tenderle una celada. Mártir será Abel de la verdad y del amor, pero no en esta hora demasiado prematura en que aún no han comenzado a cumplirse ni para él ni para mí los grandes designios divinos. Abirón, para quien la desencarnación de Senio había significado como el desmoronamiento de un castillo, que era a la vez refugio y fortaleza, sintió como si de nuevo reviviese junto a él la cálida amistad del amado anciano, y no reflexionó que debía consultar esta decisión con los que después de Senio eran para él como una prolongación de sus paternales solicitudes. A los ancianos Cobdas, Cicedón y Tubal les correspondía, según la costumbre de la institución, el continuar con las obras de orden espiritual y material que Senio había dejado comenzadas. Y así como dijeron a Abel niño que ellos serían quienes jugarían con él, a los pájaros voladores en reemplazo del amante viejecito, de igual modo se creyeron obligados a servir de amparo al hombre gigante que Senio había iluminado, lo mismo que a la huérfana Shiva recogida piadosamente por él. ¿Acaso la muerte anulaba los deberes de los unos para los otros entre los Cobdas? ¿No eran alondras de un mismo nido que cantaban posadas en una misma rama? Si la una tendía a los aires su vuelo sereno, ¿no debían las más inmediatas continuar el canto empezado por ella? ¿No eran acaso sembradores de un mismo campo de cultivo? Justo era, pues, que Cicedón y Tubal, los más íntimos compañeros de Senio, continuasen regando las plantas que aquel cultivaba con tanto afán. Pero Abirón aún no había profundizado en el inmenso piélago de amor fraterno en que bogaban en seguros bajeles los hijos de Numú, y no alcanzaba a comprender cómo y por qué aquellos dos ancianos Cobdas se habían abrogado el derecho y el deber de ser para él lo que Senio había sido. Se informó por los encargados de las bestias de transporte la hora en que la caravana se pondría en marcha y cuál sería el final de la primera jornada. Y cuando era bastante entrada la noche y la luna alumbraba suavemente la inmensa quietud de la pradera, se puso en marcha con sus hombres más fuertes y su tropilla de asnos de carga. El camino a recorrer era la costa del Éufrates para evitar la travesía del desierto, y la primera jornada sería hasta la llanura inmediata a Babel. Otro complot del amor se efectuaba en un jardincillo solitario del pabellón de la reina, sumido a esa hora en profundo silencio.
Las dos hijas de Shiva, con su hermano Iber, sentados a la luz de la luna en un banco de piedra, parecían ultimar decisiones altamente importantes. Los tres querían a toda costa acompañar a Abel en su expedición. La condición de mujeres de las unas y la delicada salud de Iber les había impedido presentarse como candidatos al penoso viaje que iba a realizar Abel. Su hermano Abel, como le llamaban, por haber crecido juntos bajo el mismo techo, compartiendo sus juegos infantiles, como el amor de los mismos héroes que a todos juntamente les habían servido de padres. Eran de la misma edad. Adamu y Evana, conocedores del secreto de la anterior existencia de aquellos niños, les habían amado con la más honda ternura. Habían, pues, llegado a la juventud sin notar la diferencia que podía haber en el corazón de aquellos padres para el hijo verdadero y para los hijos de adopción. Mavi, que era más resuelta, decía: si pedimos permiso nos lo negarán, y si nos vamos sin él no tendrán más remedio que conformarse. Iber manifestó que él lo tenía ya todo arreglado con un hortelano de La Paz, que era hermano del Kabir, como llamaban al dueño de los elefantes y camellos adiestrados para las largas travesías. Según estos convenios, el Kabir llevaría en un elefante a los tres hermanos como si fueran hijos suyos, que iban a visitar a un pariente en una comarca lejana, y aprovechaba el mismo viaje para llevarles. Reconociéndoles como hermanos del joven misionero, encontró natural e ingeniosa la idea de darle una sorpresa, cuando ya lejos de aquellas tierras les viera seguirle en su penosa jornada. Por otra parte, el engaño era fácil, dado que la especie de carroza que se colocaba encima de los elefantes tenía grandes colgaduras y los caudas no se preocuparían de los familiares del Kabir que fueran en su interior. Cuando la noche anterior, antes del llamado a quietud, los cobdas viajeros fueron a despedirse en el pabellón de la reina, de sus hermanas las mujeres cobdas que allí les esperaban para tal acto, Abel notó una alegría que no esperaba en sus dos hermanas, como también él las llamaba. Creí que ibas a causarme dolor con vuestras lágrimas, y veo que reanimáis mi valor con vuestra dulce serenidad, les dijo, al darles el beso de despedida. En otra misión os llevaré a vosotras, pues ya habré adquirido mayor dominio de la situación y de las circunstancias. Que os tengamos pronto a nuestro lado, fue la contestación de ambas, mientras besaban la frente de su gran hermano. Las primeras claridades del amanecer no amortiguaban aún el vivo resplandor de Venus. El lucero matutino, según la frase vulgar, que parecía complacerse en deshojar su beso de luz sobre el excelso viajero. Y ya la caravana salía por la ancha avenida abierta entre el bosque de plátanos que rodeaba los santuarios cobdas. Abría la marcha el camello del Kabir, llevando a su lado el elefante que conducía a sus hijos, según él había dicho. Después los camelleros con las bestias de carga y por fin los reyes, Adamu, Evana y Abel, y los 20 caudas que le acompañaban. Cerraban la marcha 3 arqueros en previsión de cualquier contingencia, ya fuera de parte de los hombres o de las fieras. Como se ve, pues, nadie se interesó por conocer los hijos del Kabir que viajaban en el primer elefante al lado suyo. Cuando llegó el mediodía, Boindra indicó a Adamu la conveniencia de regresar para que la caída de la tarde, demasiado fría en el otoño, no perjudicase la salud de Ada y Evana, que con la visión persistente de que pronto debían separarse de Abel, no habían casi participado de la alegría general. «Iría contigo hasta el fin del mundo, hijo mío», exclamó aquella madre como en un gemido al estrecharlo entre sus brazos. «Ya lo sé, madre, ya lo sé», le contestó él. «Por eso os digo que vos y yo iremos juntos por este mundo y por otros mundos, hasta que vos estéis en mí y yo en vos, como una sola llama viva que se difunda en la claridad eterna». «¿Cuánto tiempo pasarán mis ojos sin verte?», volvió a exclamar la dulce madre enamorada, rodeando aún con sus brazos el cuello de su hijo. «Ningún tiempo, madre, ningún tiempo. Nos veremos y nos hablaremos diariamente en el infinito seno de Dios, y nuestros ojos se encontrarán en el espacio azul a la salida de Venus,
cuyo resplandor será para nosotros como la llamada a la confidencia amorosa de las almas. Cuando miréis a Venus, pensad que mis ojos están puestos en ella, y ambos flotaremos unidos en espíritu, sintiendo la caricia del alma madre del universo, en la cual van a sumergirse los amores puros y santos de todos los seres que habitan todos los mundos. Adamu se acercó y tomando la mano de Vana le dijo en tono alegre y risueño, como para evitar toda escena dolorosa: ahora bien, amada, retrocedamos unos pasos atrás para que de nuevo recordemos en esta hermosa pradera a la parejita enamorada del país de Tea. ¿Te acuerdas? Entonces éramos solo el uno para el otro, mas ahora este hijo adorado se quedó con la mitad de mi alma, contestó Vana. Pues la otra mitad debe ser repartida en todos los que te amamos, hija mía, dijo Boindra, llegando con Ada, mientras Abel, ya desde lo alto de su camello, les decía con el rostro iluminado por el amor: buscadme todas las noches en el resplandor de Venus, después de la llamada quietud. Largo rato permanecieron Boindra y Ada, Adamu y Evanna, contemplando la caravana que se alejaba lentamente, cantando el himno al sol que los Kobdas acostumbraban a recitar todos los días, cuando el astro rey estaba en el cenit. Antes de entrar en el inmenso bosque que precedía la llanura de Babel, vieron que Abel se apartó un tanto del grupo para hacerse visible a los que de lejos le miraban, y agitó varias veces el blanco paño que alrededor de su gorro violeta le preservaba de los rayos del sol. Evanna cayó de rodillas sobre el verde césped de la pradera, exclamando en medio de sus lágrimas: tuyo es, Altísimo Dios, tuyo es, mas devuélvemelo, Señor, porque toda mi vida se va con él. El frondoso ramaje de los plátanos pareció tragar a la caravana, que se perdió de vista, y al lento paso de los elefantes que hábiles guardianes manejaban, tornaron al santuario de la paz, donde todo parecía sumido en esa dulce melancolía que deja un hondo adiós entre los seres que se comprenden y se aman. Babel prehistórica. Mucho antes de que la caravana de Abel llegase a la llanura próxima a Babel, Abirón había plantado su tienda junto a un montículo formado por antiquísimas ruinas cubiertas de musgo y plantas trepadoras, donde 2 o 3 hayas seculares y algunos olivos, cuyos gruesos y nudosos troncos delataban una muy respetable ancianidad, podían servir de abrigo a las bestias. Habitaba ese país por aquella época una numerosa tribu de raza cushita, cuyo caudillo o príncipe llamado Ismaku era de los aliados del Tidalá del Nilo, como continuaban llamando a Boindra. La primera de sus esposas, de nombre Asvinia, se había manifestado como iluminada pitonisa, llegando a dominar de tal modo a su marido que no había otra voluntad que la suya. La enseñanza de los Kobdas había anulado el culto idólatra a la paloma, dios al que habían estado entregados desde muchos años atrás, llegando hasta ofrecerle sacrificios humanos. Una de las viejas costumbres de esta raza era que las mujeres llevaban el cabello cortado casi al rapé, y los hombres una larga y gruesa guedeja en forma de trenza que enroscaban en la parte superior de la cabeza y aumentaban enormemente con el cabello comprado a las mujeres. Era una especie de defensa para los guerreros cuya categoría podía apreciarse a primera vista por el mayor o menor capacete de cabellos trenzados que ostentaban encima de su cabeza. Era una especie de enorme turbante de trenzas entretejidas de oro y piedras preciosas en los hombres de alta dignidad. Mientras tanto, las mujeres, para cubrir la desnudez de su cabeza, ostentaban ricos tejidos de lana y seda, con que a veces se ocultaban también de las miradas indiscretas. Solo en los días solemnes de fiestas pacíficas y tranquilas, los hombres soltaban sus grandes cabelleras, que como un ondulado manto les cubría la espalda. Era, pues, uno de los mayores comercios de la Babel prehistórica la venta de cabello.
que adquirían a gran precio los guerreros más destacados de la numerosa tribu. Su arma era el horcón de cobre, especie de enorme tenedor de 2 dientes con el cual lo mismo ensartaban a un búfalo que a un hombre. Pronto, Abirón se vio rodeado por campesinos que trabajosamente extraían de profundos fosos carbón de piedra, cuyos bloques unidos entre sí con una pasta betuminosa que extraían también de la tierra, les servía para construir sus habitaciones que recubrían por dentro con maderas, según la categoría de los moradores de aquellas viviendas. Les fue muy difícil entenderse y solo llegaron a ponerse de acuerdo cuando Abirón les obsequió algunas de las verdes piedrecillas que aún conservaba de su país de origen. Uno de sus hombres pudo hacer comprender a los nativos de aquel lugar que ellos venían enviados por el Señor del Nilo y que su visita era de paz y de concordia. Entonces empezaron las grandes salutaciones y acto seguido sacó uno de ellos una figura de cobre que apenas sí se conocía lo que era, pero que dijo ser el dios que daba la lluvia y el trigo a todo aquel que le rindiera culto. Abirón hizo un gesto de indiferencia que ofendió grandemente al fanático adorador de la paloma. El protegido de Senio no estaba acostumbrado a asustarse por los gruñidos de un hombrecillo que no le llegaba al hombro siquiera, y sin hacerle caso continuó su trabajo. Los campesinos desaparecieron y cuando ya se veía a lo lejos la caravana de Abel, se vieron rodeados por un centenar de hombres pequeños pero fuertes, armados de horcones mucho más altos que ellos. El Kabir, que caminaba delante, vio el tumulto y, conocedor más o menos de las costumbres del país, hizo resonar fuertemente su cuerno de campo con el habitual sonido que significaba amistad, y todos esperaron la llegada de aquel viajero. Furiosos los hombrecillos expusieron al Kabir que aquel gigante debía morir porque había ofendido a su Dios, el cual era implacable con los extranjeros rebeldes. El elefante en que venían los hijos de Shiva llegó en ese momento y las 2 hermanas asomáronse por entre las colgaduras de sus carrozas. El viento de la tarde agitó sus largas cabelleras de un castaño oscuro, brillante y sedoso, y pronto se pintó la codicia en los ojos de los nativos. El que hacía de jefe se acercó al Kabir y le dijo: «El Dios solo se aplaca si me da las cabelleras de tus hijas». ¿Era acaso pensando en que le producirían buena ganancia con algunos de los más ricos señores de Babel? «En mala hora vinisteis», les dijo el Kabir apesadumbrado. «Aquí las mujeres no usan cabello largo, que es un tesoro por otra parte, pues lo usan en grandes trenzas los caudillos y los guerreros». «¿Y qué hay con eso?», preguntaron ellas. «Pues que este hombre exige vuestras cabelleras por la vida de Abirón». «¿Y si no se las damos, le matan?», volvió a preguntar la más animosa. «Ya lo veis, están esperando la respuesta. Se ha hecho antes de que llegue nuestro hermano, pues acaso él impedirá que lo hagamos. Tomad nuestros cabellos y dejadnos en paz». El Kabir explicó a los hombres de los horcones que las hijas les daban sus cabellos. Abirón, solo preocupado de los detalles de su tienda, no sospechaba que estaba en riesgo su propia vida. Un filoso cuchillo de sílex recortó hábilmente las 2 hermosas cabelleras que fueron recibidas con locas demostraciones de júbilo. Elia y Mavi reían en lo interior de su carroza, viendo despojadas sus cabezas que se apresuraron a cubrir con el velo de las mujeres copdas, para que sus hermanos no se apercibieran de lo que había pasado. En medio de todo, decían ellas, es una felicidad este suceso, porque de no haber sido por nuestras cabelleras, acaso hubieran muerto a todos nuestros hombres, incluso a nuestro hermano Abel. «¡Qué bien hicimos en venir!», exclamaba la otra. Iber miraba asombrado todo esto y dijo a sus hermanas: «Sois bastante dichosas por haber comprado la paz con vuestros cabellos. Yo sé valorar con justicia vuestro amor hacia mí», decía un poco después Abel a sus 3 hermanos de adopción. «Pero debéis persuadiros como buenos copdas que el puro y elevado amor no necesita del acercamiento material de lo que ama, porque debéis ser conscientes de que las energías y fuerzas del espíritu anulan tiempo y distancias. Os permito permanecer aquí durante los días que yo tarde en realizar los encargos de nuestro patriarca rey cerca del príncipe de este pueblo,
y pasados esos días regresaréis a la paz, juntamente con Abirón, que a él le reclamarán allá los trabajos de ampliación del monasterio. Vuestra satisfacción os hizo olvidar la inquietud de los nuestros, que os buscarán a esta hora ansiosamente. Elia, más tímida, nada respondió, pero Iber y Mavi tuvieron el valor de insistir. Shiva, nuestra madre, descubrió nuestro secreto a última hora y ella tranquilizará a los demás, observó por fin el jovencito para afianzar con esto su insistencia en quedarse. Bien, dijo Abel, si de aquí a 3 días no vienen de la paz por vosotros, os llevaré conmigo hasta el refugio de Jiva, donde nuestras hermanas coptas realizan grandes obras de amor con los enfermos, los ancianos y los huérfanos. Allí esperaréis mi regreso. Nadie vino a buscar a los fugitivos, por lo cual Abirón dijo a las jóvenes coptas: levantaré una tienda para vosotras en el centro de la gran tienda común, y si nuestro jefe lo permite, seré yo vuestro búfalo guardián. Aldis, que había celebrado grandemente la idea de los 3 hermanos y para quien Iber tenía todas las ternezas de un hijo, fue de opinión que éste continuase el viaje con ellas, mientras sus hermanas esperaban en Jiva el regreso de los misioneros. La Babel prehistórica presentaba un aspecto que hoy nos parecería espantable en sumo grado. Una agrupación de viviendas en la costa misma del Éufrates formaba como un inmenso trapecio cuya base era el río. Estas viviendas eran a la vez murallas completamente cerradas hacia el exterior, en forma que para penetrar dentro era forzoso hacerlo por una de aquellas viviendas que eran justamente habitadas por destacados arqueros. Siendo que el material más comúnmente empleado era la hulla extraída de las minas, el betuno petróleo, como diríamos ahora, y la madera de cedro coloreada aún más de lo natural con una pintura fabricada con el rojo jugo del fresno, se comprenderá que el colorido negro y rojo del conjunto general de aquellas construcciones les diera un aspecto sombrío, casi pavoroso y trágico. En el centro del enorme trapecio se alzaba una maciza mole, negra y roja también, pero al parecer más suntuosa que el resto de la ciudad. Aquella mole tenía la forma de una pirámide formada de 40 gradas que por sus 4 lados iba estrechándose hacia arriba, donde la última grada era una plataforma lisa completamente, con un boquete circular al centro. Aquello era la puerta por donde se bajaba al palacio de Ismaku y por donde entraban y salían todos los guardianes y servidores que en los días solemnes llenaban las 40 gradas de la pirámide en forma que parecía toda hecha de cuerpos humanos, encima de los cuales el soberano aparecía con su gran turbante de cabello salpicado de piedras preciosas para que su pueblo le rindiese homenaje y le jurase fidelidad. Por entre las gradas de aquella extraña pirámide había una infinidad de pequeñas aberturas por donde no podía asomar la cabeza de un hombre, que hacían el oficio de claraboyas para la renovación del aire y para que la luz del día iluminase el interior. Por el lado del Éufrates había una guardia de toscos navíos que les servían también para traer maderas y mercancías. Desde la fértil comarca denominada entonces Ur-Bau, que fue lo que más tarde se llamó propiamente Mesopotamia. Ismaku había concurrido años atrás, siendo muy joven, a la primera asamblea con el Chalí del Nilo, cuando él estaba aún en Zoán y en Egadá, y había aceptado la nueva ley que les diera Boindra para implantarla en sus pueblos. Pero las viejas costumbres la habían ido dominando poco a poco, y últimamente las adivinaciones y los sortilegios de su esposa Asvinia le habían vuelto por completo a sus antiguos hábitos. La muerte y las torturas físicas como castigos de delitos habían entrado nuevamente en su administración de justicia, debido a que la pitonisa, intérprete de su dios, así lo ordenaba. La milenaria y casi eterna tendencia del hombre sin cultivo intelectual de ver un castigo de la divinidad en los acontecimientos naturales destructores de toda la vida, como las tempestades, las inundaciones, los terremotos,
las erupciones volcánicas, etc. No podía hacer excepción en los babelitas prehistóricos, que a cada conmoción natural de aquellas juzgaban que la divinidad ardía en cólera y era necesario aplacarla en la forma que su grado de evolución les permitía comprender. Esta raza kushita, que muchos siglos después fue corriéndose para el Asia Oriental, a donde llevó sus costumbres y su civilización, es el remotísimo origen de la actual raza china, que conservadora en extremo aún parece ofrecernos reminiscencias de aquellos fuertes y pequeños kushitas de largas trenzas, de fina especulación, metódicos y prácticos, reservados y secretos. Entre el cordón de bajeles que guardaban la costa del río y la playa se abrían inmensas tiendas que eran el gran mercado de Babel, un descomunal laberinto donde, junto a una venta de grasa y carne de búfalo, se alzaba una tienda de un vendedor de esencias y perfumes, o de telas finísimas, o de objetos de oro, plata y cobre, o de pieles de antílope, o venta de cereales y de frutas, de vino, de aceite y aún de carne humana viva. Pues que contra la ley de Boindra aún se compraban y vendían esclavos, bien que se hubiese mejorado algo su triste situación. Asvinia, la reina pitonisa, había hecho construir en una isla del Éufrates, vecina a la orilla y frente por frente de la pirámide de las 40 gradas, una especie de cubo negro y rojo también, pequeña torrecilla cuadrangular por encima de la cual una enorme ave de cobre extendía sus alas gigantescas. Como se ve, volvían al viejo culto a la paloma solar, como le llamaban, pues que el cobre resplandeciente y bruñido reverberaba los rayos solares, de lo cual se originaban innumerables leyendas, a cual más disparatada y fantástica. Los aliados del Tidalá del Nilo hemos reconocido un dios que está mucho más arriba que el Padre Sol, había dicho Ismakú a las primeras insinuaciones de Asvinia para restaurar el culto tradicional al astro rey y su mensajera divina, la paloma, dueña del aire, del trigo y de las lluvias, pero ella le había vencido con esta lisonjera frase: ese gran Dios adorado por el Tidalá solo admite la adoración de los reyes y de los príncipes más grandes de la tierra, y bien está que tú le adores, oh rey, pero los pueblos, los guerreros, los labriegos y pastores solo pueden hacer llegar sus ofrendas al Padre Sol y a su alada mensajera. Y el caudillo fue vencido con esta almibarada paradoja. A los pocos días de haber llegado nuestros misioneros a la llanura de Babel, se desencadenó una fuerte tempestad, con grandes vientos y lluvias que fueron extendiéndose por toda la comarca del Éufrates y del Hildequel, que se desbordaron arrastrando en su corriente bajeles, hombres, árboles y animales. La torrecilla en que aletaba la resplandeciente paloma del sol desapareció también, arrastrada por la corriente, causando el consiguiente estupor en los buenos babelitas, que lo creyeron un castigo del Padre Sol. Ismakú lo atribuyó, por el contrario, a la llegada de los mensajeros del Tidalá, que apenas pasada la tempestad, se acercaron a las puertas de Babel pidiendo ser recibidos por el caudillo. Como se ve, pues, la Babel prehistórica no era una sombra de lo que llegó a ser la gran Babilonia de Nabucodonosor, siendo 1000 años después, aunque quizá muchos historiadores antiguos han confundido en un solo nebuloso recuerdo Babel con Babilonia. En la remota época que se refiere mi narración, no había el menor indicio ni de la Sirtela fundada por Gudea, ni de la Corsabad de Sargón, ni de Calá de Asur-Nasirbal, ni de la Nínive de Sennacherib, ni siquiera de la primera Babilonia de Hammurabi. La Babel a que me refiero no fue otra cosa en su principio que agrupaciones de cabañas de madera y tierra en torno de la tienda del Cobda Babel, según ya indiqué anteriormente, en torno de lo cual la fantasía y la ignorancia tejió múltiples y fabulosas leyendas.
El hombre luz. ¿Qué traes contigo, hombre de la luz?, preguntó Ismaku al ver al joven Kobda ante sí. Traigo para ti la paz y el amor, le respondió Abel, mostrándole el anillo de la alianza que llevaba en su índice, señal de concordia y de fraternidad en que debían reconocerse todos los aliados del Éufrates y del Nilo. Bienvenidos seáis a la morada de Ismaku, que ha pecado por causa de su mujer en contra de la ley del Tidalá. Príncipe, yo no vengo a recriminarte, sino a visitarte en nombre de mis hermanos, los hijos de Numú. Pero visto que tú mismo te acusas, te pregunto, ¿cuál es tu pecado? Mis caudillos han comenzado nuevamente a tomar muchas mujeres y han traído esclavos extranjeros. Por la boca de mi esposa, convertida en sibila, hablan las almas errantes, los genios protectores de esta tierra, y todos la obedecen, haciendo callar la voz de mi protesta con amenazas de insurrección. Y no queriendo poner frente a frente dos grandes porciones de mis pueblos, guardo mi dolor y mi oprobio en lo más hondo de mi corazón. Hombre de la luz, hermano del Tidalá, no he sido fiel a la palabra empeñada con él. Toma pues su anillo, que encima de perjuro no quiero también ser falso. Y alargó el anillo al joven Kobda, que le miraba con sus dulces ojos llenos de inmensa piedad. No, le dijo, después de un momento. El anillo de la alianza está bien en tu dedo, príncipe Ismaku. Consérvalo, te ruego, en nombre del Tidalá, porque no es tu pecado de los que rompen alianzas. Mis hermanos están a la entrada de tu casa. Manda que sean ellos conmigo y llama a este recinto a tu mujer y a tus jefes de tribus, porque es ante todos ellos que debo decir el mensaje del Tidalá. Los coptas misioneros bajaron al amplio recinto y se colocaron en torno de Abel. Un momento después apareció, como brotando del piso, la reina sibila Asvinia, vestida de túnica amarilla, llevando en su cabeza y encima del velo rojo que le cubría una especie de diadema de plata y esmeraldas en forma de una paloma con las alas abiertas. Le seguía una larga fila de hombres, ancianos y jóvenes, ostentando todos ellos una enorme trenza que, partiendo de lo más alto de la cabeza, caía hacia la espalda y tocaba hasta el suelo. Aquellas trenzas aparecían reforzadas con filamentos de cobre y plata y con cargados racimos de piedras preciosas. La paz sea contigo, mujer de Ismaku, le dijo Abel cuando ella se adelantó hasta él, y sea también con vosotros todos los que servís al noble príncipe aliado del Tidalá, en cuyo nombre vengo en visita de amistad y de concordia. Un numeroso grupo de servidores brotó como por encanto del piso de aquel recinto, llevando tantos recipientes, especie de lavamanos con agua, como Kobda sabía, para que estos sumergieran sus manos en ellos, que era la introducción del ritual del país para las recepciones de esta naturaleza. Acto seguido mandó Ismaku que se leyera en alta voz la ley de la alianza, que todos los príncipes y caudillos habían jurado años atrás y que mis lectores ya conocen. La paz y la abundancia sean vuestro galardón si observáis fielmente la ley del Altísimo, dijo Abel cuando aquella lectura se terminó. Hemos pecado contra esa ley, exclamó Ismaku, arrojando al suelo su manto que uno de sus hombres levantó. Mientras Asvinia hacía grandes contorsiones, como si estuviera con un ataque de epilepsia. Por la boca de la reina hablará la gran voz de Dios, dijo con solemnidad un anciano que estaba a su lado. Los Kobdas en silencio emitían fuertes corrientes de pensamientos armónicos y unidos con una inmensa marejada de luz. La infeliz Asvinia se retorció en su estrado cubierto de pieles sin poder articular palabra, y solo emitiendo sordos gruñidos como salidos de una garganta oprimida con garfios de hierro. Por último, le invadió una extrema laxitud, cayó pesadamente sobre el mismo estrado en que estaba sentada
y una palidez de muerte cubrió su semblante. ¡Maldición!, gritó el anciano que estaba a su lado y que parecía ser un hechicero sacerdote. Nuestros genios del fuego y del sol han huido. Desgracia han traído estos hombres. El Dios de la Alianza castiga nuestro pecado, exclamó a su vez Ismaku. Y aquello fue un sordo torbellino de exclamaciones y de protestas. Los cobdas, serenos, inmóviles, como ajenos completamente a aquella turbulencia, continuaron aún su estupenda actividad mental hasta que, dominada la inquietud del recinto, no se oía más que la fatigosa respiración de Asvinia tendida en su estrado. Abel se acercó a ella y tomándola de la mano le dijo: «Mujer, levántate, que la luz de Dios ha venido a visitarte hoy». Ella se despertó como de un profundo sueño y, recordando lo que le había ocurrido, avergonzada y rabiosa, sacó un dardo que llevaba oculto entre sus ropas y lo arrojó hacia Abel. Aldis, que estaba a su lado, extendió su brazo para recibirlo antes de que llegara al blanco, y el dardo se clavó en su mano derecha, de la cual brotó en el acto un delgado hilo de sangre que manchó la túnica de Abel. Ismaku saltó como un tigre sobre su mujer y casi la estranguló entre sus manos, mientras Abel y sus hermanos, con inaudita serenidad, vendaban la mano herida de Aldis y continuaban serenos e imperturbables como si nada hubiese ocurrido. Asvinia, cuando se vio libre de las manos de su marido, merced al oportuno socorro que le prestaron sus cortesanos, desapareció como tragada por el mismo boquete del piso por donde había salido. Como Abel vio que Ismaku colérico quería seguirla, lo detuvo. «Cálmate», le dijo, «que mejor cumplirás la ley de la alianza con la paz que con la guerra. Asvinia está vencida y reconocerá su pecado. No es todo culpa suya, pues los malos espíritus que han hecho morada en ella han causado su desviación y la de muchos en tu país. Mas Dios te ha visitado, príncipe Ismaku, porque es bueno tu corazón y amas la justicia, aunque a veces seas débil para ejercerla». Y los cobdas, unidos en una concentración espiritual profunda, fueron plasmando en el éter, en la atmósfera de aquel recinto, los pensamientos delictuosos y las acciones criminales y perversas que los malos genios que dominaban a Asvinia habían hecho cometer a todos aquellos hombres que estaban allí presentes. Aparecieron los cuerpos astrales de esclavos muertos ensartados en los horcones, de otros decapitados que sostenían con sus manos su propia cabeza chorreando sangre, mujeres descuartizadas, niños contrahechos, estrellados contra una muralla o ahogados en el río Grande. Ismaku estaba aterrado, y mucho más todavía sus caudillos, que veían ante ellos con tan espantosa realidad sus crímenes y delitos. Hubieran querido huir, pero no acertaban con la rampa del piso que se había cerrado tras la reina pitonisa. «Hemos pecado contra el Tidalá», gritaban. «La tierra se hundirá para nosotros, el río secará sus aguas y morirán los frutos de la tierra». Y se cubrían los ojos con sus largas trenzas para no ver aquellas visiones de espanto. «Hombre de la luz», gritó de rodillas Ismaku, «que vuestro Dios tenga piedad de nosotros y que se borre de la tierra hasta el recuerdo de los delitos de mi pueblo». Los fantasmas fueron esfumándose en el claro oscuro del recinto que parecía haber adquirido de improviso la severa majestad de un grandioso tribunal de justicia. Cuando todo volvió a la calma habitual, habló Abel a aquellos hombres aterrados hasta lo sumo. «Yo no he venido a juzgar, ni soy portador de recriminaciones ni de castigos. Soy la voz de la verdad eterna que habla a vuestro corazón y le dice: escuchadme, soy un resplandor de la luz divina que se enciende en vuestro horizonte y os dice: seguidme. Soy un hilo de agua cristalina del manantial eterno que cruza en vuestro camino y cuyo suave murmullo os invita a beber de su linfa clara y refrescante. Y os digo, porque os amo, levantaos del abismo de vuestro pecado que habéis visto eternamente esculpido en la planicie de cristal de lo infinito, donde una luz que nunca se apaga le hará vivir por toda la eternidad. Mas Él morirá para vosotros cuando hayáis extinguido con melodías de amor el último gemido
de los que han llorado y lloran por vuestra causa. El Dios del cual soy mensajero ni ordena vuestro castigo ni quiere vuestro dolor. Su ley solo os pide que améis con la misma intensidad que habéis puesto en vuestros egoísmos, en vuestras satisfacciones y en vuestros odios. Obras de amor es romper las cadenas de vuestros esclavos, respetar las hijas de vuestros hermanos como queréis que ellos respeten las vuestras. Mirar en vuestra esposa a la madre de vuestros hijos. Partid vuestro pan con el que no lo tiene. Tender vuestro manto sobre los hombros del que camina desnudo. La tierra como el agua, como el aire y como el sol, es el don de Dios a los hombres, y mientras llega la era feliz de que la tierra no sea patrimonio de los fuertes, comenzad vosotros por decir a vuestros esclavos, a vuestros mendigos: venid a sembrar conmigo la porción de tierra en que yo habito, porque tu grano de trigo y el mío tienen igual derecho de germinar, crecer y fructificar. Cuando así lo hagáis, no habrá odios, ni guerras, ni venganzas. No habrá ladrones, ni asesinos, porque todos serán dueños de todo y nadie se robará a sí mismo y nadie dará la muerte al que le ayude a la vida. Dejad de lado las hechicerías y el afán de introduciros en el mundo invisible y en los poderes ocultos, sin antes haberos purificado en las aguas claras del amor que nunca dice tuyo ni mío, que bebe la hiel y brinda la miel, que aparta las piedras del camino del viajero y enciende su antorcha para los que andan a oscuras. ¿Por qué preguntáis con afán a las almas errantes, en cuál montaña se esconde plata y oro o piedras preciosas, si os bastan vuestros trigales que habéis sembrado y cosechado? Dejad que el esfuerzo y el trabajo os rindan el 100 por 1, mas no cometáis el delito de mezclar a vuestras codicias y ambiciones a los seres invisibles que necesitan olvidar las miserias de la carne para buscar de nuevo el camino de la luz. Ni adoréis a Dios en los seres que perecen, ni en los astros que os alumbran, ni en las muertas obras que labráis con vuestras manos. A vuestro Dios le encontraréis dentro de vosotros mismos, cuando hayáis amado lo bastante como para sentiros hermanos de vuestros esclavos, amparo de vuestros huérfanos, de vuestras mujeres, de vuestros ancianos. En las bendiciones del esclavo agradecido, porque habréis quebrado sus cadenas, estará vuestro Dios. En la dicha de vuestras hijas, de vuestras mujeres, de vuestra servidumbre, de vuestros jornaleros, estará vuestro Dios. En los trigales dorados que compartís con vuestros jornaleros, estará vuestro Dios. En el blanco pan que ofrecéis abundantemente a vuestros huérfanos, estará vuestro Dios. En la leche de vuestros ganados que brindáis a los ancianos y los niños, estará vuestro Dios. En la gratitud y el amor de que os rodearán todos aquellos a quienes habréis ayudado a sobrellevar el peso de la vida, estará vuestro Dios. ¿Por qué pues le buscáis en un ave de piedra o de metal que echan a tierra los huracanes y que arrastra la corriente de los ríos? Buscad a Dios en lo que vive, en lo que siente, en lo que ríe, en lo que canta, en lo que llora, porque Dios es la vida, la paz y el amor. Ismacú se prosternó en tierra adorando a Abel, al cual vio entre un nimbo de claridad que le hizo concebir a Dios en el joven Cobda. «Alza tu frente, Ismacú, no seas insensato», le gritó Abel, apartándose horrorizado de tal incomprensión cuando acababa de hablar del Dios invisible, impalpable, imperecedero, indestructible, eterno. «Esa luz de tus ojos, esa luz no es de los hombres, sino de los dioses», clamaba a su vez el príncipe tembloroso y sin poder aún levantarse del suelo. Los Cobdas salieron de su profunda concentración, a cuyas poderosas irradiaciones se debía, sin duda, el fenómeno observado por aquel. Los caudillos babelitas allí presentes estaban igualmente absortos por una fuerza oculta y para ellos misteriosa que les mantenía contra su costumbre en una especie de inconsciencia y de estupor. «Es un mago, es un hechicero de gran poder», gritaron algunos. «Hagámosle quedar entre nosotros y que sea nuestro gran sacerdote».
Os dije que soy un resplandor de la verdad eterna y por tanto soy vuestro completamente, como todos estos hermanos míos que me rodean, y para hacerlo no necesitamos que nos hagáis vuestros sacerdotes. Basta que nos escuchéis, basta que recibáis con buena voluntad nuestra palabra y que la hagáis vivir en todas vuestras obras. Abel con Ismacú bajaron por la rampa del piso y se dirigieron en busca de Asvinia, mientras los demás coptas departían amigablemente con los caudillos babelitas que quisieron llevarlos a sus dependencias particulares dentro del vasto recinto con forma de pirámide de 40 gradas. ¿Tenéis esposas?, habían preguntado a los coptas. No. ¿Por qué? Porque estamos consagrados al bien de la humanidad y los cuidados de una familia restarían acaso energías y esfuerzos que debemos dar a la evolución, a la paz y al progreso de los hombres. ¿Vuestra ley os condena a muerte si tomáis una mujer? Ninguna ley nos prohíbe tenerla, y el que quiere puede formar una familia fuera de nuestro santuario. Mas hay tantos hombres sobre la tierra que forman su familia carnal y tan pocos que se deciden a tener por familia a toda la humanidad. ¿No hay lisiados y leprosos y ancianos inútiles en vuestro país? Muchos, contestaron los caudillos. Los unos perecen en la época de los fríos intensos, otros los comen las fieras o los arrastran las aguas del río cuando se desbordan, y muchos también se refugian en los pantanos del Maharati, donde los insectos venenosos acaban con ellos. Pues todos ellos son nuestra familia, y vosotros no estorbaréis que vayamos a ellos, y que ellos vengan a nosotros. Una irrupción de mujeres llorosas y angustiadas iba saliendo de aberturas sin cuento, practicadas en los pisos de los laberintos de bajas y oscuras habitaciones por donde iban pasando. Habían sin duda escuchado la anterior conversación entre coptas y caudillos y acudían en busca de protección. Habían sido separadas de padres decrépitos, de hijos enfermos, cuya suerte ignoraban y pedían piedad y clemencia para ellos. ¿Veis?, decían los coptas, cómo la humanidad doliente, despreciada, olvidada, abandonada, necesita también de un esposo que la proteja y la consuele. El hijo de Numu es el amante y el amado de la humanidad caída, de la humanidad que llora, de la humanidad sin luz y sin amor. Vosotros os sentís satisfechos con un amor que os da 4, 8, 10, 20 hijos, y cifráis vuestra dicha en verles felices a vuestro lado. Nosotros somos muy ambiciosos y solo nos satisface un amor que nos hace padres de millares de hijos, los millares de leprosos abandonados, de todos los millares de lisiados y contrahechos, los millares de ancianos sin hijos, sin fuerza, sin pan. ¿No tenemos acaso derecho de amar a aquellos a quienes nadie ama? Sin duda que los caudillos babelitas no comprendían este misterioso lenguaje, pero no tuvieron fuerza para oponerse a aquellos extraños hombres que pedían como una ofrenda, como un regalo, como un valioso tesoro, los desechos de la humanidad. Las piltrafas de carne viva que ellos dejaban podrirse lentamente entre los cañaverales del Éufrates, entre la ciénaga de los pantanos, entre la maraña impenetrable de sus bosques. Y enviaron emisarios hacia los puntos apartados de su país a recoger como doloroso y esparcido rebaño a todos los infelices a quienes ningún hombre llamaba hermano. Mientras tanto, Abel caminaba al encuentro de Asvinia, principal causante de los males morales de aquel país. Encontraron presa de una espantosa convulsión. Teniendo grandes facultades psíquicas, las había puesto inconscientemente al servicio de malignas inteligencias que desde el mundo espiritual tendían sus redes para obstaculizar el avance de las almas por los caminos del bien y de la justicia. La primera víctima era ella misma, como ocurre siempre en casos análogos. Apenas Abel se acercó a ella seguido de Ismacú, el cuerpo de la infeliz pitonisa dio 3 grandes saltos. Tendido en tierra como estaba, unos gritos angustiosos y ahogados escaparon de su garganta, y despertándose de pronto, vio al joven apóstol ante sí. Iba a huir presa de invencible terror, mas él la detuvo con estas palabras: «No huyas de mí, mujer,
porque estás enferma y vengo a curarte». Ella se detuvo sin volver el rostro hacia él. «No vengo a juzgarte, sino a liberarte. No vengo a recriminarte, sino a consolarte». Comprimidos sollozos agitaron el cuerpo de aquella mujer, que dándose vuelta prontamente hacia Abel, cayó al suelo abrazada de las rodillas del joven Cobda. De sus ojos dulcemente cerrados por la hinopsis en que había caído, salían 2 raudales de lágrimas. Abel puso su mano sobre la cabeza de aquella mujer y ella habló: «Hijo mío, mi alma te sigue en tu primera jornada de apóstol, y el Altísimo ha querido que sea tu madre la que te ofrezca las flores de tu primera victoria». Y Asvinia se despertó. El lector habrá comprendido que el alma de Vana, la dulce madre enamorada, desprendida por el sueño, había volado en seguimiento de su hijo. Al apoderarse un espíritu del bien de aquella materia, acabó de romper los vínculos que la habían encadenado a inteligencias depravadas y perversas. La liberación de Asvinia estaba, pues, terminada. Esta mujer fue siglos después aquella Ruth que recogía espigas en los campos de Bos, en el cual estaba encarnado el príncipe Ismacú. Más tarde Susana, la mujer defendida por el profeta Daniel. En la época de Jesús de Nazaret, fue hija tercera de Nicodemus con el nombre de Clelia de Nicópolis. En la Roma de los Césares fue la ilustre dama romana Cecilia Metella, cuya memoria se conserva en la soberbia torre, panteón sepulcral que le fue levantado en la Vía Apia y que ha resistido sin conmoverse al embate de 20 siglos. Fue protectora de artistas en general y de los músicos con preferencia. Gustaba de tocar el arpa a los enfermos incurables y a los presidiarios condenados a muerte. Sus fanáticos admiradores la creían una encarnación de Venus y la llamaban diosa de las cuerdas. El príncipe Ismacú, Cobda más tarde a la muerte de Asvinia y huyendo de una invasión de los gomerianos, continuó su evolución en siglos posteriores en Persia. Fue Ciro, el príncipe que dio libertad al pueblo judío para volver a reconstruir la ciudad y el templo de Jerusalén. Y después de múltiples vidas oscuras y dolorosas, tuvo su oasis también bajo el techo de Nicodemus como hijo mayor con el nombre de Alfeo. Más tarde el duque Hermann de Turingia, Alemania, padre político de Isabel de Hungría, después Monsieur Lamartine, abuelo del poeta francés de este nombre, y en estas tierras del Plata, un hijo de la orden de Francisco de Asís que llegó a la púrpura episcopal. Fue designado arzobispo, pero renunció al cargo con el nombre de Fray Mamerto Esquiu. El príncipe de Sibará. La presencia del hombre luz en Babel fue conocida en pocos días por toda aquella comarca. Recorrida por los emisarios de Ismacú y sus caudillos en busca de los desechos de humanidad que los Cobdas solicitaban como inestimable tesoro. ¿Para qué queréis los lisiados, los leprosos, los contrahechos?, les preguntaban las gentes. Han venido a nuestra tierra los enviados del Tidalá del Éufrates y el Nilo, y es para ellos que hacemos esta recolección. Y alrededor de esta contestación revoloteaban curiosas estas o parecidas preguntas. ¿Será para ofrecerlos como sacrificios a su Dios? ¿Los volverán a la vida normal por medio de sortilegios y hechicerías? Y cuando ya estén curados, ¿formarán con ellos nuevos pueblos o ejércitos poderosos? Pocos días después, la tienda de Abel se vio rodeada de una turba dolorida y quejumbrosa cuya vista encogía el corazón. Era como una trágica exposición del dolor humano en toda su terrible y cruda realidad. Caravanas de asnos cargados con los infelices que no podían andar por sus pies,
grupos numerosos o pequeños, de los que aún tenían fuerzas para conducirse por sí mismos, acudían ante la magia de estas palabras. Los hombres de la luz os reclaman. Y las turbas dolorosas corrían. En sus rostros lívidos, donde se había cristalizado la mueca indefinible de la angustia, se diseñó débilmente una sonrisa de esperanza, una ilusión, un deseo. Había alguien que los llamaba, alguien que pensaba en ellos, alguien que los amaba, y ellos, piltrafas infectas de humanidad, restos carcomidos de hombres que fueron, aún podían esperar, desear, soñar, acaso amar. Y corrían en el supremo delirio de la desesperación que aún espera. Los bosquecillos de sicómoros y de cedros, las hayas gigantescas, las añosas encinas que habían visto pasar muchas generaciones y muchos ejércitos, contemplaron por primera vez la escena inaudita de leprosos, de faz sanguinolenta y despedazada, de hombres mutilados por la guerra, de escuálidos ancianos retorcidos por la parálisis que lloraban y reían como en la demencia de un sueño, ante la tierna piedad de los hombres de la luz, que les lavaban en las aguas del río, les cubrían de limpias vestiduras y les repartían raciones abundantes de pan blanco y frutas secas. Los mercaderes de Babel no fueron bastantes para satisfacer la enorme compra de telas que demandaban los cobdas para vestir la desnudez de aquellos centenares de hombres y mujeres, cuyas carnes sanguinolentas y agrietadas se veían a través de deshechos harapos, y recurrieron a Shibara, ciudad vecina a Babel, entre el Éufrates y el Hil-de-Kel, que era uno de los grandes mercados en que comerciaban los soharitas, con la abundancia de sus tejidos de lana y los grandes acopios de algodón. ¿Veis?, decían las hijas de Shiva a su hermano Abel, ¿cómo éramos necesarias a tu lado para socorrer a las viejecillas que habéis traído hacia nosotros? El sexo femenino estaba escasamente representado en la dolorosa turba, pues solo llegaron a contar unas 80 mujeres, mientras que los hombres pasaban de 4 centenares. El príncipe, caudillo de Shibara, tuvo curiosidad de conocer a los hombres del Tidalá con los cuales su padre, ya muerto, había pactado en la alianza años atrás. Se aburría en su pequeño estado y de vez en cuando sueños de conquistas aleteaban en torno suyo, haciéndole sonreír ante la idea de ser señor de muchos pueblos. Y un deseo bajo, interesado y rastrero empezó a filtrarse en su corazón como una astuta cierpecilla que casi insensiblemente se introduce por una rendija entreabierta. Y con Ismacú se hizo llevar a la tienda de los misioneros. Era poco antes del mediodía y encontró a los cómodas entregados de lleno a la repartición de víveres entre su numerosa familia, mientras Abel, de pie sobre el enorme tronco seco de un árbol caído, les decía con su voz musical y su alma desbordándose de piedad y de amor como una maravillosa ola que pasaba lavando, curando, acariciando. Abrir de nuevo vuestras almas a la esperanza y al amor, a la alegría de vivir para ser buenos y felices, porque el Altísimo Padre, desde los cielos infinitos, os ha hecho comprender que pensaba en vosotros, y que, de entre las filas de sus servidores, llamaría a unos pocos que vinieran a haceros sentir su piedad y su amor. Con vuestros cuerpos atrofiados y enfermos, con vuestros miembros mutilados y sangrientos, aún podéis bendecir a Dios, que se os acerca como una caricia materna para infiltrar nueva vida, nuevas energías y nuevas esperanzas. No gastéis vuestro tiempo en maldecir a los causantes de vuestros dolores, que ellos ya echaron sobre sí mismos una carga mayor aún que la que vosotros lleváis. Bendecid y amad en el Dios piadoso que os consuela hoy a todos los seres de la creación, porque las bendiciones y la plegaria brotada de unos labios hambrientos y febriles y de un corazón colmado de angustia escalan las cimas grandiosas donde viven los genios inmortales.
los ungidos del amor, los desposados de la sabiduría, de la belleza y de la paz. Aprended a no haceros daño los unos a los otros, ni aun con el pensamiento, y no agraviéis a vuestro Altísimo Padre, hurtando el panecillo que sobra a vuestro vecino, porque entonces el Padre no cuidará de daros lo que vosotros os buscáis, perjudicando a vuestro hermano. Cuando los celosos se cubren de frutos, los pajarillos gozosos satisfacen su necesidad y cantan después en ruidosa algarabía, que es su forma de gratitud a la madre naturaleza que les brindó sus dones. Más altos vosotros que ellos, no penséis en el mal de vuestro hermano, cuando Dios ha pensado en vuestra paz y consolación, porque ese espantoso refinamiento de maldad pecar contra vuestro hermano, cuando aún tenéis en vuestras manos el don de Dios. Llenad vuestro corazón de piedad para el que más sufre, para el que más llora, para el que más atormentado se arrastra junto a vosotros, y experimentaréis ampliamente la indefinible dulzura de partir vuestro pan y vuestras frutas y legumbres con aquellos a quienes les tocó una parte más pequeña. ¿No es la dádiva generosa al que carece de todo lo que nos hace semejantes a Dios que siempre da? Dios da el agua y el sol a nuestros campos, y ellos florecen y fructifican, y nuestros graneros se llenan de trigo y nuestra mesa de pan. Dios llena de ganado nuestras praderas, y ellos nos brindan su carne, su leche y sus pieles. Dios nos da vida y salud que malgastamos con grandes excesos y delictuosas satisfacciones. Dios nos da familia carnal o familia espiritual para que ensayemos juntos el grandioso concierto del amor. ¿No es peor 1000 veces que una sierpe venenosa aquel de vosotros que en vez de un canto es un dardo el que arrojáis? ¿No mereceríais que Dios os quitara de nuevo el bien que tenéis? ¿No mereceríais ser sumidos de nuevo en la espantosa soledad de corazón en que gemíais, si tan mal respondieseis a los dones de la fraternidad que Dios os brinda? Ismaku y el príncipe Shivara escuchaban atónitos esta extraña enseñanza y veían con estupor y asombro como aquellos centenares de seres desventurados, despreciables y despreciados en su carga de miseria y de dolor, olvidaban casi el donativo que acababan los caudas de depositar en sus manos, ávidos de escuchar la palabra acariciadora del joven apóstol. Este se volvió hacia los dos nobles visitantes para decirles: el dolor da privilegio a estos ante los caudas, mas ellos ya llevaron su parte. Ahora estoy con vosotros. Entre un animado cambio de palabras estaban cuando Nabor, Glauco e Isdacar, los tres videntes, llevaron disimuladamente la diestra a los ojos, que era el signo por el cual daban a entender a sus hermanos que algo anormal y peligroso veían en el nuevo personaje que se les acercaba. Abel y los otros lo comprendieron, pero habituados al dominio de sus impresiones, nada dejaron traslucir al exterior. Todos ellos sabían lo que en tales casos les incumbía hacer: emitir fuertes corrientes de pensamiento unidos a las altas inteligencias, creadoras y dirigentes de las formidables fuerzas astrales y etéreas, para contrarrestar con el bien a todo el mal que hubiera podido rodearles. Vuestras obras son incomprensibles a los hombres, dijo a Lisán, que así se llamaba aquel personaje, pero pienso que pronto os cansaréis de obras tan sin provecho ni utilidad para vosotros. Y en esto gastáis el tiempo los hermanos del Tidalá, de un gran rey de numerosos pueblos. Ya lo veis, los caudas tenemos puntos de mira muy diferentes del resto de la humanidad. Vosotros buscáis a los felices y nosotros buscamos a los doloridos. Vosotros buscáis a los fuertes, a los sanos, nosotros buscamos a los débiles, a los enfermos del cuerpo y del alma. Y el Tidalá subió al trono corriendo como vosotros tras de los leprosos y de los lisiados. Volvió a preguntar a Lisán: el Tidalá es un cauda antes que un rey. ¿Y qué podría ser un príncipe que quisiera llegar a ser tan grande como él?
no ambicionar la grandeza. La posición del Tidalá no la merece, sino aquel que jamás piensa en ella. Los altos puestos no son perfectamente desempeñados, sino por aquel ser que nunca los deseó ni se juzgó merecedor de aquella grandeza. Un Cobda sube con igual serenidad a un trono que a una pira de trigo que va a engavillar, observó finalmente Abel. Estoy hastiado de mi pueblo, recibidme entre vosotros y probaré hacerme grande en vuestra vida sin deseos. Es que en ese mismo renunciamiento ocultáis una desmedida ambición, le dijo nuevamente Abel, acercándose hasta tomarle una mano. No envidiéis la grandeza humana del Tidalá, sino la hermosura de su alma, que es como la caricia de Dios encima de sus pueblos. ¿Serías capaz de amar como Él ama? ¿Serías como Él un gran rey que se pospone y olvida a sí mismo para desvivirse y sacrificarse por la felicidad del último leproso de su pueblo? Príncipes y reyes hay entre nosotros, los Cobdas del Nilo y del Éufrates, y tú puedes ser uno de ellos, pero sustituye en ti el pensamiento de ser grande con el pensamiento de ser bueno, y aún esto no para tu satisfacción, sino para ser útil a la humanidad, que esta es la puerta de entrada a la realeza del Espíritu, si tal palabra ha de tomarse como manifestación de altura y grandeza verdaderas. Ismacú oía y guardaba silencio, pero su alma se iluminaba con fulgores desconocidos hasta entonces para él, mientras Alisán, entre acobardado y anhelante, arrancaba nerviosamente hoja tras hoja a las ramas de un arbusto que tenía a su lado. Los Cobdas pensaban con indecible amor sobre él, y los tres clarividentes observaban conmovidos cómo su aura, antes grisácea con manchas y aristas rojizas, empezaba a tornarse de un suave verdoso como las aguas del Nilo con reverberaciones rosadas. Vuelve a tu país, le dijo por fin Abel, y ensaya la cadencia del amor sobre todos los tuyos, sobre todo tu pueblo. Ensáyate en ser un príncipe que piensa menos en su propia dicha para buscar la de los demás, que es el único secreto de la verdadera grandeza de un señor de muchos pueblos. Amaneciendo está un nuevo día para esta tierra, habitación de la humanidad de que formas parte. Feliz de ti si el sol te encuentra con tus manos lavadas en agua clara y con la mesa dispuesta para el festín de los elegidos. Entonces, ¿me rechazáis de vuestro lado?, volvió a preguntar a Alisán con la voz débil del que se siente vencido. El Cobda jamás rechaza, si quiere ser digno de su nombre, pero como ese nombre significa extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas, yo he arrojado la sonda a lo profundo de tu corazón porque quiero buscar allí la perla divina del despertar de tu conciencia, para que sepas quién eres, a qué has venido a la vida y hacia dónde caminas. Felasio, Artanio y Erech, impulsados por las inteligencias superiores que secundan la obra redentora de los Mesías encarnados, dejaron llevar su espíritu hacia los planos astrales donde dibuja la luz las acciones de los hombres ya realizadas y las que por ley divina han de formar el sendero de cada personalidad en el futuro. Y los tres leyeron en lo infinito el mismo drama. Vieron un anciano príncipe que, anhelando su engrandecimiento, inducía a su hija a buscar enlace con el hermano de Anfión, el santo rey de Orozuma, causando por tal medio su abdicación y destierro voluntarios. Y en el futuro, su mañana lejano hacía surgir como de una inmensa nebulosa un hombre adusto, retraído y solitario, atormentado por su oculta ambición, aún en la humilde esfera social en que se encontraba entre los 12 discípulos íntimos de Jesús de Nazaret. Buscaba ser entre ellos más grande que los demás. Un bosque de añosos olivos, una pálida luna amarillenta, una turba de sayones armados y maldicientes, y ese amigo traidor que le señalaba el camino hacia el sitio en que el justo oraba con estas palabras: Padre mío, pasa de mí este cáliz, mas si tengo que beberlo, que se haga tu voluntad y no la mía.
el príncipe árabe Ali, descendiente de Mahoma, el profeta del Corán, aquel que fue asesinado a traición con sus 2 hijos en el desierto de Kerbela, Persia, por su rebelión contra la tiranía dogmática del califa conquistador, el Lutero de la Edad Media y Tolstoy de la época actual, son el mismo espíritu en su peregrinación eterna por los campos infinitos. Colocado Abel por la unión interna con sus hermanos en la misma aura conjunta, límpida y serena, pareció ir leyendo lo que ellos veían en su desdoblamiento espiritual, interrumpiendo el plácido silencio que reinaba en torno de la tienda en que se hallaban, dijo de nuevo a Alizán: si los terebintos quieren ser robles, el huracán troncha sus débiles tallos. Si las codornices quieren ser águilas, sus alas se niegan a remontarlas. Has deseado exageradamente, la ambición fue tu acicate y será por mucho tiempo la fiebre que abrazará tus entrañas. Alizán, exclamó Abel con su voz conmovida, que transmitió a todos una corriente de honda conmiseración. Alizán, un día habrás de llorar tanto por causa de mi recuerdo que no sentirás cuando la humanidad te la pide con la montaña de su odio. Vuelve a tu país, príncipe de Shivara, y cuando hayas aprendido a ser grande en lo pequeño, por la piedad y por el amor para el pueblo que espera de ti la felicidad, acércate entonces al santuario Cauda, donde aprenderás a vivir sin deseos, sin ambiciones y sin egoísmos. Cuando los misioneros quedaron solos, Jobed y Suri sacaron de su bolsa de viajeros los rollos de papiro que allí llevaban para dejar grabados en ellos las escenas pasadas y futuras que los 3 emancipados habían descubierto en su correría espiritual.